Exhortación Apostólica Dilexite del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres. La misericordia hacia los pobres en la Biblia. Número 24. El apóstol Juan escribe: ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Primera de Juan 4:20. Del mismo modo, en su réplica al doctor de la ley, Jesús retoma los dos antiguos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Fundiéndolos en un único mandamiento, el evangelista Marcos recoge la respuesta de Jesús en estos términos. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Marcos 12, 29 al 31. El pasaje citado de Levítico exhorta a honrar al conciudadano, mientras en otros textos se encuentra una enseñanza que también invita al respeto, por no decir incluso al amor del enemigo. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás inmediatamente. Si ves el asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado, más aún acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. Éxodo 23, 4, 5. De todo esto se trasluce el valor intrínseco del respeto a la persona. Cualquiera, incluso el enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda. Es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo. No se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primero de Juan 4, 12, 16. Son dos amores distintos, pero inseparables, incluso en los casos en los que la relación con Dios no es explícita. El Señor mismo nos enseña que todo acto de amor hacia el prójimo es de algún modo un reflejo de la caridad divina. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo 25, 40. Por esta razón, se recomiendan las obras de misericordia como signo de la autenticidad del culto, que mientras alaba a Dios, tiene la tarea de disponernos a la transformación que el Espíritu puede realizar en nosotros, para que seamos todos imagen de Cristo y de su misericordia hacia los débiles. En este sentido, la relación con el Señor que se expresa en el culto pretende también liberarnos del riesgo de vivir nuestras relaciones en la lógica del cálculo y del interés, para abrirnos a la gratuidad que circula entre aquellos que se aman y que por eso ponen todo en común. A este respecto, Jesús aconseja: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Lucas 14, 12 al 14. La llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final, que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Ahí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Las palabras fuertes y claras del Evangelio
deberían ser vividas sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerzas. El Señor los dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de las existencias suyas. En la primera comunidad cristiana, el programa de caridad no derivaba del análisis o de proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús, de las mismas palabras del Evangelio. La carta de Santiago dedica mucho espacio al problema de la relación entre ricos y pobres, lanzando a los creyentes dos enérgicos llamados a la que cuestionan su fe. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, le dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Santiago 2, 14 al 17. Su oro y su plata se han herrumbado, y ese herrumbe dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes ahora han amontonado riquezas, ahora es tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Santiago 5, 3, 5. Qué fuerza tienen estas palabras, aunque prefiramos hacernos los sordos. En la primera carta de San Juan encontramos una exhortación parecida. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Primera de Juan 3:17. Lo que dice la palabra revelada es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. Por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana y en el estilo de la primera comunidad cristiana. Podemos recordar en particular el modo en el que fue resuelta la cuestión de la distribución cotidiana de ayuda a las viudas. Se trataba de un problema difícil de resolver, porque algunas de estas viudas que provenían de otros países eran desatendidas por ser extranjeras. De hecho, el episodio relatado por los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto un cierto descontento por parte de los helenistas, que eran judíos de cultura griega. Los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que, volviendo a poner en el centro la caridad hacia todos, reorganizan la asistencia a las viudas, pidiendo a la comunidad que busquen personas sabias y estimadas a quienes confiar el servicio de las mesas, mientras ellos se ocupaban de la predicación de la palabra. Cuando Pablo fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles para asegurarse de que no corría o no había corrido en vano, Gálatas 2:2, le pidieron que no se olvidase de los pobres. Por esta razón, organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Entre las motivaciones que ofrecen para este gesto se debe resaltar lo siguiente: Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. A aquellos entre nosotros que somos poco propensos a gestos gratuitos sin ningún interés, la palabra de Dios nos indica que la generosidad para con los pobres es un verdadero bien para quien la practica. De hecho, comportándonos así, somos amados por Dios de modo especial. En efecto, las promesas bíblicas dirigidas a quien da con generosidad son muchas. Él se apiada del pobre, presta al Señor y Él le devolverá el bien que hizo. Proverbios 19:17. Den y se les dará,
porque la medida con la que ustedes midan también se usará para ustedes. Lucas 6:38. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Isaías 58:8. Los primeros cristianos estaban convencidos de ello. La vida de las primeras comunidades eclesiales narrada en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad y que continúa como exhortación permanente para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad, como semillas fecundas que no cesan de producir fruto. Capítulo 3. Una iglesia para los pobres. 3 días después de su elección, mi predecesor expresó a los representantes de los medios de comunicación su deseo de que la iglesia mostrara más claramente su cuidado y atención hacia los pobres. Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. En este deseo refleja la conciencia de que la iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. En efecto, habiendo sido llamada a configurarse con los últimos, en ella no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hay que decir, sin vueltas, que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. A este respecto, tenemos abundantes testimonios a lo largo de casi 2000 años de historia de los discípulos de Jesús. La verdadera riqueza de la Iglesia. San Pablo refiere que entre los fieles de la naciente comunidad cristiana no había muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera de Corintios 1:26. Sin embargo, a pesar de su propia pobreza, los primeros cristianos tienen clara conciencia de la necesidad de acudir a aquellos que sufren mayores privaciones. Ya en los albores del cristianismo, los apóstoles impusieron las manos sobre 7 hombres elegidos por la comunidad y en cierta medida los integraron a su propio ministerio, instituyéndolos para el servicio, en griego, diaconía, de los más pobres. Es significativo que el primer discípulo en dar testimonio de su fe en Cristo con el derramamiento de su propia sangre fuera San Esteban, que formaba parte de este grupo. En él se unen el testimonio de la vida en la atención a los necesitados y el martirio. Poco más de 2 siglos después, otro diácono manifestará su adhesión a Jesucristo en modo semejante, uniendo en su vida el servicio a los pobres y el martirio, San Lorenzo. Del relato de San Ambrosio comprendemos que San Lorenzo, diácono en Roma, en el pontificado del Papa Sixto II, al ser obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la iglesia, al día siguiente trajo consigo a los pobres. Cuando le preguntaron dónde estaban los tesoros que había prometido, les mostró a los pobres diciendo: estos son los tesoros de la iglesia. Al narrar este episodio, Ambrosio pregunta: ¿qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba? Y recordando que los ministros de la iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres y menos aún acumular bienes en el beneficio propio, afirma: es necesario que cada uno de nosotros cumpla con esta obligación con fe sincera y providencia perspicaz. Sin duda, si alguien desvía algo para su propio beneficio, eso es un delito, pero si lo da a los pobres, si rescata al cautivo, eso es misericordia. Los padres de la Iglesia y los pobres. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado.
La comunidad de fieles, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra arraigada en la cercanía a los pobres, que en ella no son un apéndice, sino parte esencial de su cuerpo vivo. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, camino del martirio, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad para con los más necesitados, advirtiéndoles que no procedieran con como los que se oponían a Dios. Considerad a los que tienen una opinión diferente sobre la gracia de Jesucristo, que vino a nosotros. No se oponen al pensamiento de Dios. No se preocupan por el amor, ni por la viuda, ni por el huérfano, ni por el oprimido, ni por el prisionero o el liberto, ni por el hambriento o el sediento. El obispo de Esmirna, Policarpo, recomendaba precisamente a los ministros de la iglesia que cuidaran de los pobres. Los presbíteros también sean compasivos, misericordiosos con todos. Traigan de vuelta a los descarriados, visiten a los enfermos, no descuiden a la viuda, al huérfano y al pobre, sino que sean siempre solícitos en el bien ante Dios y los hombres. A partir de estos dos testimonios, constatamos que la Iglesia aparece como madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia. San Justino, por su parte, en su primera apología, dirigida al emperador Adriano, al Senado y al pueblo romano, explicaba que los cristianos llevaban a los necesitados todo lo que podían, porque veían en ellos hermanos y hermanas en Cristo. Al escribir sobre la asamblea de oración del primer día de la semana, destacaba que en el centro de la liturgia cristiana no se pueden separar el culto a Dios de la atención a los pobres. En efecto, en un momento determinado de la celebración, los que tienen algo y quieren cada uno según su libre voluntad, dan lo que les parece bien y lo que han recogido se entrega al presidente. Él lo distribuye a los huérfanos y viudas, a los que por enfermedad u otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los extranjeros de paso. En una palabra, se convierte en el proveedor de todos los que encuentran indigentes. Así, se da testimonio de que la iglesia naciente no se separaba el creer de la acción social. La fe que no iba acompañada del testimonio de las obras, como había enseñado Santiago, se consideraba muerta. San Juan Crisóstomo. Entre los padres orientales, quizá el predicador más ardiente de la justicia social sea San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla entre los siglos IV y V. En sus homilías exhortaba a los fieles a reconocer a Cristo en los necesitados. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez. En el templo, el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que Él prefiere y no el que más nos gusta. Así también, tú debes prestarle el honor que Él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro, afirmando con claridad meridiana que si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres a su puerta, tampoco encontrarán en el altar. Continúa. ¿De qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con, que, con lo que sobra. Entendía la Eucaristía, por tanto, también como una expresión sacramental de la caridad y de la justicia que la precedían, la acompañaban y debían darle continuidad en el amor y la atención a los pobres.
Así pues, la caridad no es una vía opcional, sino el criterio del verdadero culto. Crisóstomo denunciaba con vehemencia el lujo exacerbado que convivía con la indiferencia hacia los pobres, la atención que se les debe prestar, más que una mera exigencia social, es una condición para salvación, lo que atribuye a la riqueza injusta un peso que condena. Hace mucho frío y el pobre yace en harapos, moribundo y helado, castañando los dientes, con un aspecto y un atuendo que debía conmoverte. Tú, sin embargo, calientito y ebrio, pasas de largo. ¿Y cómo quieres que Dios te libre de la infelicidad? A menudo adornas con muchas vestiduras variadas y doradas un cadáver insensible que ya no percibe el honor. Sin embargo, desprecias a aquel que siente dolor, que está desgarrado, torturado, atormentado por el hambre y el frío, y te preocupa más la vanagloria que el temor de Dios. Este profundo sentido de la justicia social le lleva a afirmar que no dar a los pobres es robarles, es defraudarles la vida, porque lo que poseemos les pertenece. San Agustín. Agustín tuvo como maestro espiritual a San Ambrosio, que insistía en la exigencia ética de compartir los bienes. Lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. En sus sermones, la misericordia adquiere un carácter profético, denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial. Formando en esta tradición, el santo obispo de Hipona enseñó a su vez el amor preferencial por los pobres. Pastor vigilante y teólogo de rara clarividencia, comprendió que la verdadera comunión eclesial se expresa también en la comunión de los bienes. En sus comentarios a los Salmos, recuerda que los verdaderos cristianos no dejan de lado el amor a los más necesitados. Atended a vuestros hermanos. Si necesitan algo, dad. Si Cristo está en vosotros, incluso a los extranjeros. Este compartir los bienes brota por tanto de la caridad teologal y tiene como fin último el amor a Cristo. Para Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. El doctor de la Gracia veía en el cuidado a los pobres una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados, miente. Al comentar el encuentro de Jesús con el joven rico y el tesoro en el cielo que está reservado a quienes dan sus bienes a los pobres, Agustín pone en boca del Señor las siguientes palabras: recibí tierra y daré el cielo. Recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos. Recibí pan, daré la vida. He recibido alojamiento y haré una casa. He visitado en la enfermedad y daré salud. Fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a los pobres se consumió. El pan que yo daré restaura las fuerzas sin acabarse nunca. El Altísimo no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios. Esta mirada cristocéntrica y profundamente eclesial lleva a sostener que las ofrendas, cuando nacen del amor, no solo alivian la necesidad del hermano, sino también purifican el corazón de quien da y está dispuesto a la conversión, pues las limosnas pueden servirte para redimir los pecados de la vida pasada si cambias de vida. Son, por así decirlo, el camino ordinario de conversión de quien necesita seguir a Cristo con corazón indiviso. En una iglesia que reconoce en los pobres el rostro de Cristo y en los bienes el instrumento de la caridad, el pensamiento agustiniano sigue siendo una luz segura. Hoy la fidelidad a las enseñanzas de Agustín exige no solo el estudio de sus obras, sino una disposición a vivir con radicalidad su llamada a la conversión,
que incluye necesariamente el servicio de la caridad. Muchos otros padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales, se pronunciaron sobre la primacía de la atención a los pobres en la vida y misión de cada fiel cristiano. Sobre este aspecto, en resumen, se puede afirmar que la teología patrística fue prácticamente apuntando a una iglesia pobre y para los pobres, recordando que el Evangelio solo se anuncia bien cuando se llega a tocar la carne de los últimos, y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía. De la mano de María al encuentro con Jesús.